Pues bueno, muchísimas gracias por conectarse. Mi nombre es Paul Sánchez, yo soy gerente de operaciones y marketing aquí en Amdetur. Y bueno, les damos la más cordial bienvenida a este webinar denominado Análisis del Big Data que dará nuestro amigo Gustavo Oscos Said. Y pues bueno, les platico un poco de Gustavo. Él es asociado de TAC Consulting. Él es ingeniero químico de la Universidad La Salle, tiene una maestría en administración de empresas y diplomados en mercadotecnia y administración de procesos, perdón, en el ITAM, así como un máster en finanzas en la Universidad de Barcelona. Es micromáster de Data Analysis de la Universidad de Adelaida. Durante más de 30 años en corporativos privados y nacionales y extranjeros, tiene experiencia en el desarrollo dentro de áreas comerciales y de estrategias de ventas y marketing, así como de procesos de detección de necesidades de clientes, de servicio a clientes y procesos de mejora continua, así como programas de investigación de mercados y análisis de datos. En asesoría, desarrolló e implementó sistemas de administración por procesos, planeación estratégica y desarrollo organizacional. Desarrolló el primer diplomado en administración de calidad en el ITAM, del cual fue coordinador, maestro de tiempo parcial en la maestría de administración del ITAM. Es conferencista, capacitador y coach en más de 40 empresas y organizaciones privadas y del sector de tecnología, áreas de planeación estratégica, liderazgos, ventas, mercadotecnia, investigación de mercados, análisis de datos, calidad en el servicio, equipos de trabajo, benchmarking, administración de procesos y así también como del sector público. Damos la bienvenida a Gustavo Oscos Said. Aquí nada más antes de dar inicio a su presentación, les quiero comentar que al final del webinar vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, así es que a lo largo de la presentación, si ustedes gustan mandar un mensajito a través del chat con alguna duda que tengan, lo pueden hacer. Y al final, si gustan, no sé, levantar la mano y hablar con voz y video, también lo indican y lo hacemos. Pues bienvenido, Gustavo, y adelante. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Pues pasemos al tema. Voy a compartir mi pantalla con la presentación y vamos a hablar hoy de análisis de datos para decisiones estratégicas. Es el famoso Big Data. Vamos a ver conceptos como qué es Big Data, en qué consiste el análisis de Big Data, para qué sirve el análisis de Big Data y veremos un ejemplo de cuál es su uso. Big Data, hemos oído hablar mucho del tema, es algo que está muy de moda, está muy relacionado con lo que es inteligencia artificial y machine learning. Y bueno, ha provocado mucha inquietud en muchas organizaciones porque muchas de ellas ya lo están usando, ya lo están implementando y se están dando cuenta que la ventaja competitiva que pueden alcanzar con el uso adecuado de esa información y de esos datos que están generando les puede dar unos muy buenos resultados. Por eso es importante que entendamos qué es Big Data. Eh, Big Data en general es un conjunto de datos de una enorme cantidad, que en muchos casos es tan grande que supera la capacidad de análisis, de búsqueda y almacenamiento de las organizaciones. Y el problema con el Big Data es que, dada esa complejidad por la cantidad, por el volumen, las organizaciones no se han dado todavía cuenta exactamente del enorme potencial que tiene para la toma de decisiones estratégicas esa información. Aquí hay dos definiciones. Una es del Instituto de Turismo de Valencia, que es uno de los líderes en el uso de Big Data en la industria turística. Y también está la definición de Big Data de diccionario, ¿no? Que hace referencia realmente a la acumulación de grandes cantidades de datos y a los procesos usados para entender cuáles son los patrones y las tendencias que encierra esa información, que tienen esos datos y que pueden ser explotados.
Por lo tanto, podemos resumir qué es Big Data. Lo podemos resumir en dos grandes temas. Uno, que es una enorme cantidad de datos y información. Y lo segundo es que hay métodos y procedimientos para poder analizar esa información y obtener patrones y tendencias para obtener, para alimentar y satisfacer las necesidades estratégicas de las organizaciones. Pero realmente, ¿de cuáles datos estamos hablando? ¿Y cuáles son esos patrones y tendencias? Porque decimos que los datos encierran información, encierran patrones y encierran tendencias. ¿Pero a qué nos referimos con eso? Muy fácil, muy sencillo. ¿Cómo han cambiado las cosas? Hace unos años, la comunicación por voz, la comunicación entre personas, era tomar un teléfono, marcar un número, llamar y esperar que alguien contestara y se establecía la comunicación. Hoy en día tenemos una comunicación multimodal, tenemos una comunicación no solamente con voz, tenemos una comunicación con información, tenemos una comunicación con videos, imágenes, etc. Y esa información que se está generando se está guardando en algún lugar. ¿Cómo cambió el viaje? Llegábamos al aeropuerto, presentábamos nuestro boleto, el boleto, la persona que nos atendía en el mostrador de la aerolínea nos daba nuestro pase de abordar, nos checaban nuestro pasaporte en caso de ser necesario, etc. Hoy en día tenemos un código de barras que ni siquiera necesitamos pasar por el mostrador para poder subir al avión. Antes estábamos leyendo nuestro libro en papel. Hoy tenemos acceso a una enorme librería. Yo participo en un grupo de compartir libros y revistas y ese tipo de cosas. Somos alrededor de 600 usuarios de ese chat. Y en el tiempo que yo tengo, que yo me reuní en, ¿qué sería? En febrero de este año. En ese tiempo me han compartido 2,000 libros y revistas diferentes. De ese tamaño es el flujo de información que personalmente, ya no digamos como una organización, sino personalmente estamos teniendo todos los días. Al viajar, llevábamos nuestra cámara fotográfica y pues hasta donde nos alcanzaba el rollo, ¿verdad? Si era un rollo de 36, pues 36. Si era un rollo de 24, 24. Si era un rollo en blanco y negro, si era un rollo a color, teníamos ese límite. Teníamos que llevar una bolsa con los rollos si queríamos sacar más de las 36 fotos que nos permitía el rollo de la cámara. Y muchas veces, además, las fotos se velaban. Hoy en día, con un aparatito de estos, podemos guardar, ¿cuánto les gusta? 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 imágenes diferentes de un solo viaje. Tenemos acceso a toda esa información. Y eso es lo que está cambiando. Eso es lo que nos está llevando a tener una enorme cantidad de información que tenemos que tratar de manera diferente a como estábamos acostumbrados a manejar los datos y la información que se generaban antes en las organizaciones. ¿Por qué? Porque la vida se está volviendo digital. El nivel de adopción de los smartphones ha ido creciendo paulatinamente en los últimos 5 años de una manera exponencial. Y aquí en el círculo verde vemos la adopción de México. México es uno de los países en Latinoamérica que está un poco más atrasado que el resto, junto con Perú. Son los dos países que están un poco más atrasados, pero eso no quita que estén desarrollándose rápidamente. Para el 2025 se calcula que el 74% de la población del país tendrá un smartphone. Eso nos dice la cantidad de información
que todos y cada uno de nosotros estamos generando todos los días. Y para poner un ejemplo, este es un sitio en internet que revisa diariamente, ustedes lo pueden ver minuto a minuto, es muy interesante ver cómo cambia minuto a minuto el uso de YouTube, el uso de Amazon, el uso de WhatsApp, el uso de LinkedIn, la aplicación y la red social que ustedes quieran. Como un dato, les puedo decir que en un segundo aproximadamente se están generando 22.574 gigabytes de memoria, de datos, de información, de videos, de imágenes, de documentos, de procesos, de lo que ustedes busquen. Eso significa que estamos más conectados hoy en día que nunca entre las personas y entre las organizaciones y entre las máquinas. Eso nos lleva a pensar en la revolución del Big Data. Y este es un dato que publicó el Global Institute of McKinsey hace un par de meses, en el que decían que se estima que el 90% de todos los datos del mundo se ha generado solamente en los últimos 10 años, 15 años. Y que en los últimos 10 años hemos visto un incremento de 50 veces el volumen de datos. A eso es a lo que estamos llamando Big Data, a ese volumen de información. Para el 2025, McKinsey estima que se generarán 175 zettabytes. Un zettabyte es un 175 con 21 ceros después del 175 de datos. Esa es una enorme cantidad de información. Cada proceso digital, cada sistema, cada interacción entre personas, entre organizaciones o entre máquinas en el mundo digital está generando una enorme cantidad de información y datos. Nada más piensen por un momento, cada cuándo le tienen que borrar archivos a su teléfono porque ya se saturó. Yo lo tengo que hacer cada semana. Cada semana tengo que estar borrando la memoria de mi teléfono, porque si no se satura y ya no puede recibir mayor información. Eso significa entonces que tenemos que usar un método, una metodología diferente para poder sacar provecho de esa información, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo trabajaba hace unos años, cuando trabajaba en la empresa en la que trabajaba, la información que teníamos para los productos que vendíamos, los teníamos en una sábana verde, ¿no? A lo mejor algunos de ustedes, de los participantes, se recordarán de los famosos formatos Printaform, ¿no? Que eran unas sábanas verdes de 25, 30, 40 columnas. Y ahí teníamos toda la información y teníamos que estarla actualizando manualmente, o sea, arrastrar el lápiz, como se decía antes. Y esa información, pues era una información muy limitada, era complicado tenerla actualizada, pero era una información muy limitada. Hoy en día no podríamos darnos el lujo de hacer eso. ¿Por qué? Porque para empezar, la competencia nos va a comer si no hacemos algo para tener actualizada la información todos los días. La Big Data permite, el análisis de Big Data permite que esa información la tengamos actualizada en tiempo real, inclusive en tiempo real. Hoy hay software, paquetes de software que permiten que esa información se vaya actualizando en tiempo real. ¿Cómo es entonces el procesamiento de Big Data? El procesamiento de Big Data nos permite detectar patrones, asociaciones, relaciones, tendencias en las informaciones. Ahora imagínense tener esa información no al final del mes, como era antes, sino tener esa información
todos los días en la mañana, a mediodía o en la tarde, porque se está actualizando constantemente. Y eso nos lleva entonces al procesamiento masivo de datos. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que es el procesamiento masivo de datos, que no es otra cosa más que la extracción de conocimiento de esa información. Porque de nada nos sirve tener esos terabytes guardados en algún lugar si no los vamos a explotar. Tenemos que extraer conocimiento y tenemos que extraer valor de esa información para poderla monetizar, o sea, sacarle un valor y entonces obtener una ventaja competitiva y empezar a tomar decisiones estratégicas con base a ese valor y a ese conocimiento. Y como les comentaba, es un ejemplo del Ministerio de Sanidad de España, de cómo decidieron, esta gráfica muestra cómo decidieron el cierre de la economía cuando empezó la pandemia de COVID en 2020. La gráfica roja muestra con un algoritmo que ellos tenían, que hicieron el análisis predictivo de qué pasaría si la economía no se cerrara. ¿Qué pasaría en la línea naranja si la economía se cerraba parcialmente? ¿Y qué pasaría si la economía se cerraba totalmente? Y esta gráfica demuestra el número de casos de COVID que se hubieran tenido diariamente. Este no es mensual, esta es una gráfica diaria. Pero cómo se ve la explosión exponencial de los casos de COVID si no se hubieran tomado las medidas necesarias. Y con base a esta información, con base a este análisis, con base a esta extracción de conocimiento, es como soportaron la decisión de cerrar la economía para evitar una tragedia nacional con la pandemia de COVID en España. ¿Eso a qué nos lleva entonces? Que podemos tomar decisiones fundamentadas y mejorar, por ende, los resultados de operación de una organización. ¿Cómo realizar un estudio de Big Data? Se compone, primero, de la identificación del problema y o reto. Es como lo que hicieron en el Ministerio de España. ¿Cuál era el problema? El problema era lo que se venía. Ellos no sabían a ciencia cierta cómo se iba a comportar el número de contagios. No tenían la más remota idea porque pues, era un virus nuevo, era un virus poco conocido, no se sabía todavía cómo era realmente el patrón de contagio. Y entonces, por eso necesitaban saber qué decisión tomar, una decisión fundamental. Y para ello definieron el problema. Una vez que definieron el problema, identificaron la fuente de datos. Y una vez que tuvieron la información, la fuente de los datos, decidieron la forma en cómo esa información tenía que ser procesada y adecuada. ¿Para qué? Para poder desarrollar un modelo predictivo o algoritmo que les permitiera tener una información que les diera la oportunidad de tomar la mejor decisión para el problema planteado. La identificación del problema, entonces, requiere, primero, de fijar objetivos. ¿Qué necesitamos? Saber para poder definir cuál es la forma en la que vamos a procesar los datos. ¿Cuáles son los factores clave que están influyendo en la decisión que vamos a tomar? Y de ahí, entonces, definir el tipo de análisis que se debe hacer, ¿no? En el caso del Ministerio de España, lo que definieron fue un tipo de análisis predictivo, en el que estaban definiendo hacia adelante qué es lo que podía pasar. Una vez que se tiene
la definición del problema, se tiene que hacer el inventario de la información con la que se cuenta, ¿sí? Y hay varias fuentes de información, no solamente la información interna, ¿sí? Están también las redes sociales, están también las publicaciones, están también encuestas o investigaciones de mercados, en el caso de las organizaciones, para obtener la información necesaria para poder incorporarla en el modelo de análisis. Hoy en día hay softwares que permiten que monitorean inclusive información publicada en Internet y en publicaciones de todo tipo, que de alguna manera influyen en el comportamiento de la operación de las organizaciones. Cada organización obviamente tiene su diferente mercado, cada organización tiene su diferente plataforma de publicaciones, pero el software lo que hace es tomar, identificar la información a través de los algoritmos e incorporarlo para alimentar el algoritmo predictivo. Eso, por tanto, define las fuentes de información, define la disponibilidad y accesibilidad de las fuentes. Hay fuentes que son muy poco accesibles, ¿no? Les puedo decir, por ejemplo, que en el caso de nosotros estamos diseñando un curso de inteligencia artificial para ventas y la información que hay hoy en día es no de los paquetes de software, porque los paquetes de software hay muchísimos, hay más de 250 probablemente. El problema es encontrar ejemplos de aplicación. No hay muchos ejemplos de aplicación porque todavía no está lo suficientemente desarrollado esa parte como para que las organizaciones estén dispuestas a compartir esa información y hacerla pública. Eso ejemplifica que a veces la disponibilidad de las fuentes no es nada fácil. La relación de la información, cómo los diferentes fuentes se están relacionando, ¿para qué? Para que alimenten en forma cohesiva nuestro algoritmo predictivo. ¿Y cómo se van a representar los datos? Porque de la forma como los datos se preparan, de la forma como los datos se incorporan dentro del algoritmo, de esa manera se pueden explotar. De la forma como preparemos la información es la forma en la que vamos a poder obtener la representación gráfica de esos datos, ¿no? Que muchas veces la representación gráfica de los datos es muy reveladora y ayuda de una manera muy importante a entender el comportamiento de la información. Por lo tanto, eso significa que el procesamiento y adecuación de los datos es muy importante para poder obtener la información coherente que estamos buscando. Desde su captura, su almacenamiento, su adecuación y limpieza y la explotación del modelo, ¿no? Particularmente la adecuación y limpieza de los datos es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces se incorpora dentro de las bases de datos información que no es útil. A mí me ha tocado ver bases de datos en las que hemos tenido que hacer la depuración y se pierde hasta el 20-25% de la información porque los registros no están completos o están corruptos o a veces hasta manipulados, porque sí me ha tocado ver bases de datos manipuladas. Eso afecta de alguna manera el resultado predictivo del algoritmo, cosa que no queremos. Lo que queremos es que el algoritmo represente la realidad de lo que estamos viviendo. Por eso tenemos que ser cuidadosos con cómo se maneja la información. Y de ahí viene el desarrollo del algoritmo. Y habrá quien pregunte, porque me ha tocado que me preguntan, ¿qué es un algoritmo? Un algoritmo es un proceso llevado a una programación electrónica. Eso es todo. Es un proceso. Y el proceso es el que se programa dentro del algoritmo. El algoritmo podríamos decir que en realidad es un programa que refleja un proceso. Eso es lo que es un algoritmo. Y los algoritmos dependen mucho
de cómo se estructuren con base a lo que estamos buscando, con base a la métrica de medición, con base al método de análisis que estamos buscando, particularmente los métodos estadísticos, si estamos buscando métodos de regresión, por ejemplo, o métodos de progresión, entonces tendremos que adecuar la forma en que el algoritmo está programado para que nos dé la información que estamos buscando. Es por ello que inclusive los algoritmos, una vez que se desarrollan, se lleva a cabo un proceso que se llama de entrenamiento de algoritmo. El algoritmo se programa. En inteligencia artificial se le llama a ese proceso el proceso de entrenamiento. El algoritmo se entrena, ¿para qué? Para que aprenda a diferenciar la información que se le está dando, ¿no? Es, por ejemplo, el software o los algoritmos de reconocimiento facial. ¿Cómo es que un algoritmo hace un reconocimiento facial? Él lo hace con entrenamiento. Se le presentan muchas imágenes y el algoritmo va aprendiendo a distinguir las diferentes características de una cara. Por ejemplo, el tamaño de los ojos, el tamaño de la boca, el tamaño de la nariz, etcétera, etcétera. A eso se le llama entrenamiento de algoritmo. Y una vez que tenemos eso, entonces sí podemos extraer el conocimiento, porque hemos entrenado a nuestro proceso, llamado algoritmo, a nuestro proceso electrónico, llamado algoritmo, ¿para qué? Para que nos dé la información que estamos buscando. En eso consiste tener un algoritmo, que además el algoritmo es la base fundamental del análisis Big Data, del Machine Learning y de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, el Machine Learning y el Big Data, todos dependen de un algoritmo. Que eso es lo que nos venden los paquetes de software que hay en el mercado. La presentación de resultados es muy importante. ¿Por qué? Porque decíamos que dependiendo de cómo es la presentación, la forma como se ve esa información, de esa manera vamos a entender mejor cómo es la función que estamos tratando de definir. Y es lo que llaman los tableros de gestión. Aquí tenemos un ejemplo de un tablero de gestión de un área de ventas, de una organización, en la que se ven los diferentes KPIs que son importantes para esa organización en particular. Evidentemente, cada organización tiene sus KPIs y esos KPIs se tienen que ver reflejados en el tablero de gestión. Al momento de diseñar el algoritmo, esos KPIs tienen que ser tomados en consideración. Puede ser, por ejemplo, que las organizaciones definan que necesitan varios algoritmos y no nada más uno. En ese caso, entonces, cada una de las diferentes gráficas que vemos aquí en el tablero de gestión podría ser un algoritmo diferente. ¿Y esto qué nos dice? Nos da el retrato del estado de esa área de ventas en particular y de cómo está el progreso de acuerdo a las metas, de acuerdo al plan, de acuerdo a la comparación con el año pasado, por ejemplo. Y si tenemos un algoritmo predictivo, nos puede decir inclusive cómo puede terminar el año o cómo puede ser el siguiente año con base a los resultados que se están viendo en este momento. Tenemos un ejemplo. Hasta el momento hemos visto cómo el Big Data, esa enorme cantidad de información, una vez procesada, nos puede dar una información valiosa que se resume en un tablero de gestión, por ejemplo. Este es un ejemplo de muchos, ¿no? Puede ser un tablero de gestión, puede ser una recomendación. Hay softwares, por ejemplo, hoy en día que hacen recomendaciones con base a la información que están recibiendo y hace comparaciones, por ejemplo, con información de la competencia, información de la industria sucedánea, por ejemplo, y entonces información respecto al ingreso disponible de las personas, que muchos servicios y productos dependen de ese ingreso disponible, y entonces con toda esa información puede inclusive dar recomendaciones de qué hacer. Pero además hay softwares, por ejemplo, que dan recomendaciones en tiempo real. Al momento de que la persona comercial, la persona de ventas, está en negociación
con los clientes. Hasta ese grado están llegando ya los procesos de desarrollo. Y vamos a ver entonces un ejemplo aplicable al sector turismo y aplicable a México. Hay un festival que seguramente ustedes deben conocer, en la industria del turismo es muy conocido, que es el Festival del Globo, el Festival Internacional del Globo de León, Guanajuato, que tiene ya varios años de estarse realizando. Este Festival del Globo tiene una enorme cantidad de personas que asisten a este festival. Son más de 200 globos en el Parque Metropolitano. El Parque Metropolitano es el que está al norte de la ciudad de León. Es un parque bastante grande y normalmente, en promedio, hoy en día tiene una asistencia de más de 400,000 personas en un festival que dura 4 días, en el que hay no solamente los globos, hay presentaciones de conciertos, hay catas de vino, hay cuestiones gastronómicas, en fin, hay no solamente es la para el globo es particularmente lo que usan para atraer a las personas, pero no nada más es eso, sino también tiene, por ejemplo, eh, eventos culturales, etcétera, etcétera. Y es un festival bastante conocido y bastante exitoso dentro de lo que cabe. Y ellos tenían la inquietud, tenían un objetivo, tenían un problema. El problema que definieron fue cómo hacer que la planeación turística de la ciudad tomara ventaja de esas 400,000 personas que estaban llegando al festival. O sea, lo que pensaban y el problema que tenían es, bueno, ya llegaron al festival, o sea, ya los tenemos aquí. ¿Qué vamos a hacer con esas personas? ¿Qué más les vamos a dar? Hay que aprovechar ese auditorio. Y entonces ese problema lo definieron y lo que definieron fue que necesitaban mejorar los servicios en general de la ciudad, y no solamente de la ciudad, sino los municipios colindantes, los servicios al visitante, cómo promover todavía más eficazmente el evento y sobre todo una parte fundamental, cómo mejorar la seguridad del evento dentro del área conurbada del Guanajuato. Y entonces se dieron a la tarea de definir una metodología con base a un proveedor que les ayudó, que este proyecto estuvo financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, y lo que querían era definir, primero, cómo podían obtener la información. Ya tenían el objetivo, ahora tenían que buscar la fuente de información. Entonces definieron que los teléfonos móviles, que las encuestas de salida que hacían del evento, el censo, obviamente, la cantidad de información, a las personas que asistían se les empezó a solicitar información respecto a su lugar de origen, cómo se habían transportado para llegar al festival, etcétera, etcétera. Y cuáles eran las características, como mencionaba, su procedencia, su edad, su género, su nivel socioeconómico, los patrones de movilidad, o sea, patrones de movilidad se refiere a cómo una vez llegado la asistencia al festival, cómo se movían dentro del área conurbada de León. Ellos querían entender, por ejemplo, si comían en el festival o si iban a algún restaurante o algún otro lugar a comer, qué más hacían, en qué hotel se quedaban, en qué hotel se hospedaban, si usaban, por ejemplo, hoteles de la zona conurbada, porque los hoteles de la ciudad de León ya estaban saturados, etcétera, etcétera. Toda esa información les daba a ellos los datos necesarios para poder alimentar el algoritmo de análisis que estaban teniendo. Por supuesto, también los horarios de desplazamiento, que eran muy importantes de saber cuáles eran las horas pico, o sea, cómo tenían que manejar
por ejemplo, el transporte público de la ciudad, para que el desplazamiento de esa población flotante fuera menos tardada y menos molesta para los visitantes. Y la información de los visitantes se cruzó con los lugares visitados, con los horarios de visita y cómo se movían dentro de la ciudad. Esa información se alimentó a un algoritmo. Ese algoritmo les dio un tablero de gestión y con eso definieron 3 cosas. Lo primero, la efectividad del festival. Lo que querían era no solamente definir la satisfacción que los visitantes tenían con el festival en sí mismo, sino la satisfacción con los servicios de la ciudad de León y las áreas conurbadas. Ya, querían definir si efectivamente iban por el festival y si además de ir por el festival podían de alguna manera aprovechar que esa satisfacción se transmitía al resto de los servicios de la ciudad. ¿Para qué? Para mejorar la experiencia de cada visitante. ¿Sí? La idea era hacer decisiones que de alguna manera impactaran a los diferentes perfiles de visitantes que acuden al festival. Y por último, el plan de promoción. O sea, con base a esa información, con base a las necesidades y con base a lo que los visitantes hacen dentro de la ciudad y las zonas conurbadas, entonces se puede hacer un plan de promoción a la medida de las necesidades de esos visitantes. Y ya para terminar, para no hacerlo más largo, porque el compromiso son 40 minutos, llegamos a las conclusiones. Primero, las organizaciones están generando una enorme cantidad de datos y de información. Y muchas de ellas, de acuerdo, estaba yo leyendo un reporte de McKinsey que decía que en realidad solamente el 28% de las organizaciones está explotando de alguna manera eficiente y efectiva para la toma de decisiones estratégicas la enorme información que están generando. Imagínense, 28%. Y de ese 28%, en realidad, la mayor parte son empresas grandes. Porque también hay que considerar eso. Las pequeñas empresas y las medianas empresas consideran que no tienen acceso a este tipo de análisis. Y la verdad es que hoy en día puedo decirles que hay paquetes que no son onerosos, que no son caros. Algunas aplicaciones son inclusive gratuitas, en las que se puede explotar la información para poder obtener una mejor información para una mejor toma de decisiones informada para el desarrollo de las organizaciones. La otra conclusión es, los métodos Big Data lo que hacen es facilitar el manejo y la administración de esa información para poderla explotar. Aquí lo importante es extraer valor. Hay que extraer el valor de la información. De nada sirve una información que está guardada, una información que está archivada. Esa información no sirve de nada. O sea, la verdad, ¿para qué la guardan? Tal vez es mejor ocupar ese espacio de almacenamiento en otra cosa. Si no se explota la información no sirve de nada. Y el Big Data, los métodos de Big Data, los métodos de inteligencia artificial y los métodos de Machine Learning, hoy en día están facilitando esa explotación de la información. Otra conclusión, el desarrollo de los algoritmos. Hoy en día hay algoritmos de todo tipo. Y como les mencionaba, los paquetes de software que se ofrecen en el mercado, sean con costo o gratuitos, son eso, son algoritmos. Algoritmos que
una vez que se alimenta la información, empiezan a producir información, empiezan a producir resultados, empiezan a producir análisis de tendencias, análisis de, de posibilidades. Hay softwares, por ejemplo, que se usan para prospectar, ¿sí? Uno alimenta el perfil de la industria, el perfil de la organización y se puede prospectar clientes nuevos con ese software a través de la inteligencia artificial. Y por último, para mí, lo más importante, que es el tablero de gestión. El tablero de gestión es el que resume todo el análisis, todas las tendencias, toda la información que se obtiene a partir de la enorme cúmulo de datos. ¿Para qué? Para darle a las organizaciones la flexibilidad y el dinamismo para poder ser exitosos. ¿Y qué es ser exitoso en una organización? Desde mi punto de vista es tener, retener y atraer clientes. Una organización que no es capaz de tener, retener y atraer clientes está condenada a desaparecer. Hoy en día, como está la competencia feroz en todas las industrias, en todos los ámbitos, porque se están peleando por un ingreso disponible de los clientes que cada vez es más pequeño, las organizaciones que no se adapten a este nuevo, no es una moda, ya es una realidad. Las organizaciones que no se adapten les va a costar mucho trabajo competir. Y con eso termino mi presentación. Paul, si quieres ya abrir para preguntas, comentarios, dudas, etcétera. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, mi querido Gustavo. La verdad es que es una excelente presentación porque pues todo el mundo, ¿no? Estamos inmersos en en todo esto del Big Data y bueno, si me permites compartir lo que en un principio comentabas, ¿no? Sobre la cantidad de datos, ¿no? Que actualmente se están compartiendo en la red, ¿no? Aquí está ya en Es, tiempo real, ¿no? es tiempo real. Así es. Entonces la verdad es que es sumamente sorprendente, ¿no? Toda la cantidad, ¿no? Por ejemplo, ahí se ve, bueno, Twitter, ahora X, ¿no? Se ve Netflix, Facebook, ¿no? Obviamente, las apps que han estado, que se están descargando, ¿no? Ahí ahorita van 8,000, 9,000, 21,000 de Android, ¿no? La cantidad de mensajes de WhatsApp que se están enviando, la cantidad de personas conectadas a Netflix, a LinkedIn, a YouTube, a Facebook, ¿no? A Amazon, ahí está también, y por ahí ves también los montos, ¿no? Que están como entiendo, como comprando, o el tráfico de dinero que se está haciendo en tiempo En tiempo real, real. ¿no? Y esta Entonces, creo que página lo muestra en tiempo real. Es lo que está exacto, pasando ahorita, en este momento. exacto. Entonces creo que es impresionante no meterse también a ver toda esta parte, ¿no? Si quieren verlo también ustedes, ahorita les mando el link, ¿no? Es visual.ly y diagonal community, etcétera, etcétera. Ahorita se los pongo en el chat o se los mandamos posteriormente cuando les enviemos la grabación de este webinar tan interesante para que vean cómo es que se está moviendo pues todo este envío de datos, ¿no? Y bueno, para no quitar también más tiempo a los asistentes, no sé si tengan alguna pregunta, algo que quieran comentar por el chat, estamos abiertos y si no, pues bueno, damos por terminada la sesión y si posteriormente se les ocurre alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer a Gustavo por correo electrónico, también lo pueden hacer, ¿no? Entonces, nos damos un par de minutitos a ver si hay alguna pregunta. Ahorita en el chat no veo ninguna. Perdón, es que hay una motocicleta acá afuera.
Pues creo que no, mi querido Gustavo. Ok, A todos los asistentes, muchísimas gracias. Ahí está, también pueden enviarle un correo a Vicky o a mí, virginia@amdetour.org.mx o a mí, paul.sanchez@amdetour.org.mx por si tienen alguna duda, algún comentario o si quieren también que los contactemos con Gustavo y toda la gente de TAC Consulting para que ahí les hagan alguna evaluación en sus respectivas empresas, ¿no? Pues muchas gracias, Gustavo. No sé si tengas algo al más que agregar. contrario, no, nada más que agregar. Si estamos abiertos a cualquier duda, a cualquier comentario. Por favor, si necesitan aclaraciones, lo que sea, con mucho gusto, información adicional, estamos abiertos a compartirla con mucho gusto. Excelente, pues muchísimas gracias. Y estamos nuevamente en contacto para seguir impartiéndoles estos webinars tan interesantes. Muchísimas gracias y que pasen buena tarde. Igualmente, buena tarde y gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.